Hola hermanos, ¿cómo están? Una vez más juntos, junto a mi esposa y bueno, junto a ustedes un día más de nuestra iglesia en casa. Es siempre un privilegio, una bendición. Amén, así es. Así que les saludamos hermanos a todos ahí en sus casitas, que tengan ahí su café, su tecito, la Biblia para que podamos aprender un poquito más de su palabra. Tenía esta canción, así que esperamos que sea de bendición. La mayoría la conoce, es de Asaf Borba. Dice: porque tú estás presente, un instante se hace eterno. Todo aquí es pasajero, pierde todo su valor. Por la fe yo estoy seguro de que tú estás tan cerca y lo que importa eres tú, Jesús. Porque tú estás presente, la llama nunca se apaga. Tu presencia me envuelve, eres tú mi fuente eterna de alegría, fuente eterna de amor, fuente eterna mi Señor, fuente eterna mi Señor, fuente eterna mi Señor Jesús. Porque tú estás presente, porque tú estás presente, la llama nunca se apaga. Tu presencia me envuelve, eres tú mi fuente eterna de alegría, fuente eterna de amor, fuente eterna mi Señor, fuente eterna mi Señor, fuente eterna mi Señor Jesús. Fuente eterna mi Señor, fuente eterna mi Señor, fuente eterna mi Señor Jesús. El Señor es nuestro pastor, Amén, tu pastor, mi pastor. Así es, Señor. Nada nos falta. Si Él está, Él completa todo nuestro existir. Él es la alegría en nuestras casas, en tiempos de cuarentena, pandemia, en tiempos de dolor. Todos los que están escuchando, la mayoría, lo hemos experimentado. Y si alguno no lo ha experimentado, alguna persona está escuchando, sepa que Dios es el gozo en nuestros corazones, es la alegría. Y su palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Él es la llama que hace que nuestro hogar funcione. Él es la llama, el fuego de su espíritu es quien hace que nosotros nos movamos. ¡Qué maravilla! Fuente eterna de alegría, fuente eterna de amor, fuente eterna de esperanza, fuente eterna de paz. Oh, gracias, Señor. Te invito ahí donde está, que puedas levantar tus manos. Oh, al Señor. Dile: tú eres mi fuente, Señor. Dile al Señor: tú eres mi esperanza, tú eres mi pronto auxilio, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Padre, tú eres. Gracias, gracias, Señor. Fuente eterna, mi Señor, fuente eterna, mi Señor Jesús. Oh, porque tú estás presente, la llama nunca se apaga.
Señor. Nuestra fuente, Dios. Amén. Fuente eterna, mi Señor. Fuente eterna, mi Señor. Jesús. Amén, gracias Señor. Amén, si alguien quiere escuchar de nuevo esta canción, en Spotify busca Asaf Borba y el disco se llama La llama nunca se apaga. Amén. Que escuche ahí y sea modificado a través de la palabra de Dios cantada a través de nuestro amado hermano Asaf. Amén. Amén, 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 querido. Queremos pedir, bueno, junto con mi esposa estábamos orando y el Señor puso en nuestro corazón para compartirle hoy día dos palabras. Una cortita, que voy a dar solamente la introducción de esto, digamos, no vamos a desarrollarla, pero sí la segunda palabra la vamos a desarrollar. Entonces, la primera, les quiero invitar a que podamos leer en... Se me perdió la cita, pero deje anotada la segunda, que es Efesios 6, del 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20. Y la primera cita que quiero leer es la otra, que es Mateo 7, 24. Les leo Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente, que edificó su casa sobre la roca. Un poquito, volver a cualquiera pues que oye estas palabras y las practica. Ya, pon en práctica. Ahí está. Amén. 25, versículo 25. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca, sobre el Señor, sobre su palabra, como leíamos en el versículo, en el primero 24, que oye las palabras y las practica. Amén. Eso es estar cimentado sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hubo una, dice acá, vinieron los vientos, la lluvia, el agua, vinieron problemas, tempestades. Y en las tempestades, en las circunstancias difíciles, hermanos, es en donde se muestran nuestros cimientos. Como dice por ahí algunos, vamos a ver de qué estás hecho, que a veces se dice eso, y es verdad. La circunstancia difícil va a mostrar mi fundamento, mi cimiento. La circunstancia difícil va a mostrar el cimiento que tenemos como matrimonio. La circunstancia difícil va a mostrar el cimiento que tiene tu casa, tus hijos. Cuando estamos bajo presión, sale el cimiento a la luz de qué estamos hechos, de qué hemos cimentado, de qué material hemos cimentado nuestra casa y nuestras vidas. Nuestros hijos, ¿dónde están cimentados? Cuando vienen las dificultades, los problemas, sale a la luz los cimientos también de la congregación, de la iglesia de Cristo. Y esto es algo que llama la atención de varios hermanos. Bueno, dos yo he escuchado, el otro lo he leído también, pero unos hermanos de Indonesia y otros hermanos también que han estado bajo persecución en Medio Oriente. Y ellos no piden oración para que se acabe la persecución, sino que piden oración para que ellos sigan siendo fuertes, firmes. O sea, la persecución ha mostrado lo mejor de ellos a través del Espíritu Santo que opera en sus vidas. Y así vemos la iglesia en China perseguida, que es la que más crece. Vemos la iglesia en Indonesia y muchos otros ejemplos. Entonces nosotros hoy día estamos viendo otra realidad que hace 2 meses ni nos imaginamos. Estábamos planificando todo el año,
teníamos, qué sé yo, en esta fecha como iglesia, cuántas congregaciones vamos a hacer este evento, este otro evento, vamos a juntar dinero para esto, qué sé yo. Todo eso se vino abajo, vino una tempestad que ha mostrado los cimientos nuestros, los cimientos tuyos. Y esos cimientos van en directa relación con su palabra, con la palabra de Dios, con cuánto nosotros hemos escuchado, como dice acá, y las hemos practicado. Así que dejo esa palabra como para dar un poquito de una introducción de la importancia de la palabra, de la importancia de escuchar y obedecer lo que el Señor dice. Y pasamos a Efesios 6, del 10 al 20. Así que le voy a pedir a mi esposa si puede leer. Sí. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias, dice aquí en mi versión, del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Revestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, así es, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Amén. 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 Sin lugar a dudas que debido a todo lo que a veces escuchamos en las noticias o en conversaciones, se da una lucha en nuestras mentes. Se da una lucha en nuestras mentes. La incredulidad ataca fuerte, el temor, el miedo, la ansiedad a veces por no saber qué va a pasar en 2 semanas más o un mes. Pero a través de esta palabra el Señor nos está animando y nos está dando directrices de cómo luchar frente a lo que estamos viviendo. Cómo luchar frente a pensamientos de mal, cómo luchar frente a incredulidad, cómo luchar frente al pecado. Sí. Y nos dice cómo tenemos que estar armados. Damos gracias al Señor por su palabra, porque nos indica todo, tenemos todas las armas, las herramientas, Amén. todo en su palabra, bendita palabra. Por eso va a pasar todo, su palabra no pasará. Amén. Entonces vamos un poquito desmenuzando, no sé si es la palabra correcta, pero los puntos de esta armadura, las partes de esta armadura. Sí. Primero imagínate que dice: fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza. ¿Cómo mejor nos vamos a fortalecer si no es con el poder de la fuerza de Dios, que es inagotable? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que nos afirmemos de Él, ¿no es cierto? Fortaleceos con el poder de sus fuerzas. Y ahí nos invita a revestirnos con toda la armadura de Dios. Amén. Amén. El cinturón es la parte de la armadura que sostiene todo. El cinturón. Las armaduras antiguas uno las estudia, las puede ver. Yo me acuerdo de algunas películas, y el cinturón es el que sostenía la parte de arriba, donde va la espada, qué sé yo, todo. Entonces, sostiene todo y es el cinto de la verdad. Amén. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad? Jesús. Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, es quien sostiene todo lo demás. Y este cinto significa que nosotros confiamos en todo lo que Dios nos dice.
Confiamos en su verdad. Tenemos a Jesús, es el cinto de la verdad, pero también tiene que ver con nuestra confianza plena en su palabra. Amén. Lo que Él dice es verdad. Así es. Lo que Él dijo es verdad. Lo que Él dijo sobre el futuro es verdad. Sus promesas son verdad. Amén. Entonces, al creer su palabra, al confiar en su palabra, al depositar toda nuestra fe en su palabra, entonces es el cinto de la verdad. Amén. ¿Algo, Pita? Es que es poner nuestra confianza en Dios. Dice, el Señor nos sigue invitando cada vez a poner nuestra confianza en Él. También tiene que ver la verdad con no solo creer la verdad del Señor a través de su palabra, sino que eso también nos tiene que llevar a nosotros vivir en la verdad. Claro, lejos del Vivir pecado. lejos del pecado. Y no en la mentira, en la verdad, en la honestidad. Entonces, al leer esto pensábamos, ¿y por qué a veces nos pasan cosas? ¿Por qué o hay algunas personas cristianas, pero que no tienen una vida abundante de gozo? No estoy refiriéndome al dinero, sino que una vida abundante en todo el sentido de la palabra. Y ¿sabe qué? Porque no creen muchas veces toda la verdad, ni viven en la verdad. Entonces, hoy el Señor nos está llamando, siempre lo ha hecho, pero queremos hacer hincapié hoy día, a vivir en la verdad, a creer a todo lo que Dios nos dice. Pongamos ese cinto y decir, yo creo a todo, Señor, lo que tú dices. Amén. Que tú guardas en completa paz, que tú eres nuestro pastor, a todo lo que Él nos dice y hacer su voluntad. Si Él me dice que debo estar en paz con todos, entonces debo estar en paz con todos. Eso es el cinto de la verdad. Por eso hay veces que hermanos se sienten tan atacados, y a veces nos pasa, y nos ha pasado a todos, que mal me siento como presionado por esto. Pero el Señor quiere que nos armemos de nuevo y pongámonos el cinto de la verdad, creamos a lo que Dios nos dice, creamos a sus promesas, Amén. obedezcamos a su palabra y vivamos en la verdad. Este es el cinto de la verdad. Mauri, me acordaba, no sé, se me vino a la mente, en esto mismo que tú estás diciendo, de que hay una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención, que dice que Él a su amado da aún mientras duerme. Es la palabra del Señor que dice que el Señor nos provee, ¿no es cierto? En otras partes dice que nosotros tenemos que trabajar, que el que trabaja que no coma, pero nos dice que a su amado le da aún cuando duerme. Entonces, mientras tú estás hablando de esto, se me vino a la memoria incluso una canción de Asaf, que él dice que el Señor prepara mesa con abundancia de vino y pan. Y en un momento de nuestra vida yo estaba ahí como conflictuada con todo esto, del pastorado, de que nosotros dejamos nuestros trabajos y muchas cosas cambiaron, ¿no es cierto? No todo, pero hay cosas que cambiaron en honor a la verdad. Entonces Dios me ministró mucho con esa canción de Asaf, sabiendo que Él iba a ser nuestro proveedor. Y en estas cosas también tenemos que aferrarnos a la palabra. O sea, hay muchos que a lo mejor, por ejemplo, en este momento están pasando situaciones difíciles en cuanto al trabajo. A muchos ¿cómo se dice? Lo que hicieron con los contratos, que quedaron ahí frenados, qué sé yo, no tienen mucha claridad de si van a seguir recibiendo sus sueldos o si van a seguir trabajando ahí. Pero la palabra de Dios es clara. Y Él es el que nos proveerá en este tiempo. Amén. Entonces, una manera también de aferrarnos a su palabra en este momento que estamos viviendo Amén. Es creer en las Amén. Promesas del Señor. Sí, Señor. ¿No es cierto? Creemos, Señor, y por eso nosotros queríamos compartir esto. Tiene hartas aristas, pero en este punto específico les quiero compartir esto. Nos aferramos a la palabra. No importa lo que esté diciendo el mundo, pero Amén. Yo creo en que Dios me va a proveer, que Dios va a poner pan en mi mesa. Puede que a lo mejor no tenga el trabajo en este momento, pero el Señor va a proveer, porque su palabra lo dice y yo me aferro a esa Amén. Palabra. Amén. Amén. Amén, hermanos. Diga amén ahí. Amén. Creemos.
La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia. Amén. Dice Efesios 6:14, protegidos por la coraza de justicia. La coraza. Todas las personas tienen áreas, todos tenemos áreas en nuestra vida donde somos más vulnerables a la tentación y todo esto. Pero el Señor nos dice, pónganse la coraza de justicia. Amén. Dice, esta justicia, bueno, hemos sido justificados por el Señor. Amén. Y ya hay justicia por Jesús en nosotros. Él nos justificó, Él nos hizo justos. Ya tenemos una parte, Amén. ya somos Amén. justificados. O sea, aquí estoy, como decía un hermano, cuando venga el diablo a condenarte, ponte la coraza de justicia y dile que vaya a hablar con tu abogado, que es Jesús. Él nos justificó, Él nos perdonó, Él nos santificó y lo sigue haciendo. Amén. Él está obrando en nosotros. Él cargó en la cruz por nuestros pecados. Amén. Y nos dio vida juntamente con Él. Nos hizo herederos y coherederos. Nos sentó en lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición. ¡Qué maravilla! Lo que Dios hizo por nosotros. ¡Qué obra redentora! ¡Qué obra eterna, hermanos! Esto es eterno. No estamos hablando de un ascenso laboral o una casa. Estamos hablando de algo eterno que ya Jesús hizo. Coraza de justicia. La justicia, hemos sido justificados. Pero otra parte también en la coraza de justicia tiene que ver con tener pureza en nuestro corazón. Hay áreas débiles, pero también necesitamos nosotros llevar esas áreas débiles a Jesús, a la cruz, para que al estar en la cruz, al estar en transparencia, al ser abiertos en nuestras debilidades, esa manera somos protegidos por el Señor. Amén. Dice Ricardo Rodríguez, dice, el pecado sacado a la luz se debilita, pero cuando el pecado no es confesado, crece. Y te deja sin coraza de justicia. Amén. Entonces, si tú sigues pecando y no lo hablas y estás ahí con cosas ocultas, estás quedando desprotegido. Claro. Es como cuando practicamos el pecado. Practicar No el somos pecado. de Dios. No somos de Dios, como dice la palabra. Dice, los que practican el pecado no son de Dios. Y quedas totalmente desprotegido. Eso es muy importante. Y eso podemos hacer un link, hermano, con la palabra que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. ¿Por qué no huye a veces? ¿Por qué te atormenta? ¿Por qué hay muchos atormentados en el mundo? ¿Por qué no tienen su vida sometida al Señor? Porque hay áreas de su vida que no están sometidas. Es como dice, creo que era uno de estos generales del Señor, me voy a acordar, decía que no podemos vivir en la casa con el Señor y en el sótano con el diablo. Sí. Y a veces pasa eso. Y eso hace que tú no estés protegido. Claro. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Con la coraza de justicia. Entonces, mis hermanos, coraza de justicia. Hay una verdad, hemos sido justificados. Pero también necesitamos alcanzar misericordia, confesando nuestro pecado. Ser abiertos. Amén. Abiertos. Amén. Es un tiempo para meditar, pensar. Y el Señor, ¿sabes qué? El Señor está obrando. El Señor está pronto para escucharnos y obrar en nuestros corazones. Santificarnos. Y esa santificación significa coraza de justicia. Amén. Coraza de justicia. Amén. Tercera parte es el Evangelio, el calzado del Evangelio de la paz. Amén. Calzar nuestros pies. Cinto, coraza, el calzado. Dice, y calzados con, dicho de otra manera, con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Amén. Sí, me gusta esa forma. Amén. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Amén. El Evangelio es la palabra de Dios. Y aquí Pablo menciona específicamente paz. Trae paz.
a nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando cumplimos con la gran comisión. Cuando perdemos el propósito del por qué, nosotros perdemos la paz. Muchos que pierden la paz. Yo me acuerdo, una persona X me decía que estaba confundido hace años atrás, confundido y estaba en busca de la verdad. Y yo después me quedé pensando y decía, ¿qué pasó acá? Y es cuando se cambia el objetivo. Cuando el objetivo es Cristo, es su evangelio, es proclamar. Él dice, que nos dijo, y a ser discípulo, es parte del propósito de cada discípulo o discípula. Cuando perdemos esto, perdemos la paz. No sabemos para dónde vamos y perdemos el objetivo. Dice, quien no cumple el propósito de Dios ni da respuesta a su llamado es presa fácil para Satanás. ¿Amén? Estaba pensando que igual, por ejemplo, nosotros, al hacer lo que Dios nos está mandando, que es predicar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos paz y nosotros llevamos paz. Llevamos paz. Imagínense cuánta gente en este momento está necesitada de paz. Amén. Cuánta gente está desesperanzada, gente está desesperada, está mal la gente, queridos hermanos, está mal. Nosotros nos aferramos a Cristo y ellos ¿a qué se aferran? Si cada día dicen cosas distintas, que el coronavirus, que ahora es resistente, que no es resistente, que aquí, que allá, que creció, que cuántos fueron hoy día, que cuántos muertos hubieron. O sea, ¿trae paz eso? Olvídense. Si la paz la vamos a encontrar en Cristo. Sí. Entonces, ¿cómo no transmitir esto a la gente que no lo conoce? Amén. Y saben que hay otra cosa también, que cuando hay paz en nuestro corazón, cuando tenemos un propósito claro del Evangelio, de transmitir el Evangelio, y cuando sabemos que Dios es nuestra paz, cuando sabemos que Dios es soberano y Él está en autoridad sobre todo, sí. Él hace así y se quita el virus. Amén. Sí. Pero Él lo tiene porque está enseñándonos. Amén. Porque nos tiene a la iglesia acá, nos tiene ahora en esta iglesia en casa, te tiene con tus hijos, tu familia. Él está operando. Amén. Cuando lo vemos de esa manera, me da lo mismo, y voy a decir el nombre, lo que diga Mañalich. Que aumentó, que no aumentó, que se equivocó, que no se equivocó, que el presidente, que la estadística, que la OMS, que esto, me da lo mismo. Porque yo estoy en otra dimensión espiritual. Amén. Nosotros no podemos tener paz por lo que diga o perder la paz por lo que diga o no diga, sino que nuestra paz está sujeta a Dios. Amén. Está sujeta a su soberanía, a su autoridad. Mm. Entonces, no está de más decir, entonces criticar autoridades no tiene ningún sentido para nosotros, porque nosotros estamos bajo otra ciudadanía. Amén. Amén. ¿Ustedes encuentran en la palabra los discípulos quejándose contra la autoridad? No. Y era terrible. Era terrible. No lo hacen. Era otra la meta, era otro. Juan, era otro su fin. Entonces, mis hermanos, también hago un llamado a guardar nuestros corazones, a que podamos mirar esto de una manera espiritual. Y el Señor ahí nos manda más. Y nos manda, o sea, nos manda a orar por ellos. Así que, en cuanto a la autoridad, tenemos que respetarla y orar por ellos. Ser de paz, una vez más, el Evangelio de la paz. Yo creo que las redes sociales, mis hermanos, son para transmitir paz, para transmitir el amor del Señor, para poner palabra de Dios, Amén. no para otra cosa. Sí. El calzado de la paz, parte de la armadura, calzado de la paz. Amén. Es el Evangelio, el estar enfocado en transmitir palabra, en mandar palabra a quienes están cerca tuyo, a quienes le hablaste alguna vez, quizás alguna oveja perdida, y quizás alguno me está escuchando. Es ahora el momento. El Señor Él no te va a decir, pero mira lo que hiciste. No es así nuestro Padre, pero sí Él te recuerda para arrepentimiento. Y Él está esperando, tal cual como vemos en esta parábola, Él está esperando que su Hijo venga y Él lo va a recibir.
Él lo va a recibir y Él te va a abrazar, te va a amar, te va a cuidar. Amén. Así que quiero enviar esto, quiero decir esto, si hay algún hermano apartado, alguna oveja perdida, que el Señor, como dice la canción de Marcos Vidal, dice, está esperando con algodones y cuidados. Y antes de que pueda hablar alguna palabra, dice, te van a atravesar, hermano, las palabras de amor del Señor, que se alegra de que vuelvas a casa. Se alegra. Así que eso, mi hermano. Pasamos al punto número 4 de esta armadura, que es el escudo de la fe, que nos protege de todos los ataques espirituales. Pablo enfatiza la importancia de la fe cuando dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Además de todo, tomen el escudo de la fe. Amén. Amén. Dice, el cual puede apagar todas las flechas encendidas del maligno. Todas las flechas encendidas del maligno. Qué hermoso. Todas. Las flechas encendidas son los ataques espirituales. Por eso Pablo, antes de dar esta armadura, habla de contra quién es nuestra lucha. No es contra sistemas de gobierno. Nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha no es contra algo que pueda estar ocurriendo físicamente. Nuestra lucha es espiritual. Y la única manera de apagar estos dardos del maligno, la única forma es con el escudo de la fe. Amén, el escudo de la fe. La fe en el Señor, la fe en su palabra, la fe en lo que Él dice. Lo que Él dice es verdad, y si Él dice que está con nosotros es porque está con nosotros, y nada nos puede mover de ahí. Dice, la fe debe ser más profunda que solo creer que Dios está, que Dios existe. Es más profunda, porque es en confiar, en tener fe en que Dios es bueno. En que Dios es bueno, en que Él está, como decíamos delante, en que Él está en control de todo. Amén. Usa el escudo de la fe para protegerte de los ataques espirituales. Tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios debe estar y debe habitar en nosotros y producirnos fe. La Biblia así lo dice, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Lo que el Señor dice, lo creemos y lo vivimos. Amén, amén, hermanos. Lo que Él dice. Podemos dar algunos ejemplos. Confiar en su bondad, en su misericordia. Como David tantas veces, él dice en algunos momentos donde él está pasándolo mal, en algunos capítulos, quizás en un estado depresivo, pero David conocía a Dios, ponía su fe en Dios y termina los salmos diciendo, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Eres mi pastor, nada me falta. Amén. David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Dice el final del Salmo 23, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Él prepara mesa y yo como en paz, tranquilo. Aunque esté mi enemigo ahí mismo, aunque esté ahí mismo la angustia, aunque estén los temores, yo soy más que vencedor y con fe creo en su palabra que aunque hayan enemigos yo puedo comer tranquilo porque Él está conmigo. Amén. La fe. Entonces viene una mentira del diablo y tú con la fe en el Señor, el escudo de la fe, tú te defiendes. Amén. Así es. Confiamos en el Señor, ponemos nuestra fe en Él. No nuestra fe, una vez más es bueno tocar esto, no nuestra fe en las estadísticas. No, nuestra fe en Él. Él es soberano y si algo ocurre o no nos ocurre, está en su soberanía. Amén. Está en su soberanía. Decía un hermano, estoy leyendo, decía, yo tengo cáncer, decía. Tengo cáncer y tiene
creo, 2 o 3 enfermedades crónicas, mal. Pero él decía, pero no va a depender, dice, de cuánto yo me exponga solamente, ni la estadística, lo que las estadísticas digan que me vaya a contagiar, dice. Va a depender de Dios. Amén, así es. De Dios. Entonces, eso no significa, hermano, que yo voy a andar desobedeciendo, ser responsable. No, tenemos que obedecer. Simple. Dicen hasta esta hora, no se junten más de 30 personas o no sé. Y lo hacemos. Lo demás es nosotros confiamos en el Señor, en su soberanía. Tenemos fe en Él. No tenemos incredulidad en nuestro corazón. 5. Casco de la salvación. Yelmo. El yelmo, claro. De la salvación. Como dice, eso está en Efesios 6:17. Tomar también el yelmo de la salvación. Y después al tiro habla de la espada del Espíritu, que es la palabra. Yelmo de la salvación. Amén. Creo que acá sí lo hablamos con Pía. La lucha más grande está en nuestra mente. Todos los pecados se conciben en la mente y luego se ejecutan. La mente. Cuando la mente está en estado vegetativo, cuando no la uso en la palabra de Dios, cuando no estudio su palabra, cuando no aprendo su palabra, cuando no escucho temas y no dejo que la mayor influencia sea su palabra, yo me expongo a que me llegue, pasándolo ahora en nuestros tiempos, a que me llegue un balazo de pensamientos de incredulidad, un balazo de pensamientos de temor, un balazo de pensamientos de inmoralidad. Por eso tenemos que protegernos y ponernos este yelmo, este casco. Que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. En el Señor. No tenemos que dejar, hermanos. No tenemos que dejar que se aniden. Puede venir un pensamiento, como dice, pero no podemos dejar que se anide. Yo lo rechazo. Amén. Yo lo rechazo. Viene un pensamiento, lo rechazo en el nombre de Jesús. Viene un pensamiento de temor, lo rechazo y declaro. Y ahí está lo que viene después. Yo lleno mi mente del Señor, como primer punto. Y la parte número 6, digamos, de la armadura, que es la espada. La espada es la palabra. Entonces yo me cubro, me lleno del pensamiento del Señor. ¿Dónde está todo el pensamiento del Señor? En su palabra. Ahí está todo. Salmos, proverbios, los evangelios, las cartas de Pablo. Amén. Llenarnos de Dios, que el ambiente de la casa se llene de Dios. Se llene, tu mente se llena. Si estoy escuchando, hermano, a mí me ha pasado, me gusta a veces escuchar la radio, Bio, quizás otros, y de repente estoy escuchando y yo siento, hermano, al Espíritu Santo, ya está bueno. Porque estoy encontrándome con opiniones de hombres que empiezan a afectar mis emociones. Y lo cambio. Es el Espíritu Santo que me está cuidando mi mente para no llenarme de cosas o de repente... A veces uno se puede llenar de rabia. Amén. Cuando pasó lo del Chile despertó y todas estas cosas, estas marchas, protestas y todo eso, tanto escuchar, me empecé a llenar en mi corazón de rabia frente a muchas situaciones. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Pero una de las razones fue porque me saqué el casco y empecé a dejar que entraran otras cosas. Entonces tuve que volver a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Estar en paz. ¿Qué dice la palabra? Amados. ¿Qué dice la palabra? Bendecid. ¿Qué dice la palabra? Que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y así llenarte con Dios. Entonces tu mente está cubierta. Amén. Entonces en la casa tú pones música, tú cantas, alabanza y se producen los dos efectos. Tu mente está cubierta, pero a la vez tienes palabra en tu boca, que es la espada. Ese es el arma, porque lo otro estábamos cubriendo, sí, ¿no es cierto? No estábamos cubriendo, era la armadura. Pero la espada es el arma. Y el arma que tenemos es la palabra de Dios. Amén. La palabra. Yo me acordaba, ahora pensé que había pasado, pero lo voy a comentar igual.
Nosotros nos costó con Mauricio muchos años tener hijos. Pasamos como casi 8 años sin poder tener hijos. Y después yo quedé embarazada y perdí el bebé. Entonces pasaron 4 meses y quedé embarazada nuevamente. Y cuando quedé embarazada empecé con sangramiento. Empecé desde, apenas supe que estaba embarazada poquito, claro, tenía 6 semanas y empecé a sangrar. Sangraba y me mandaban a hacer reposo, iba a hacerme una ecografía y era la flor, y la flor estaba bien. Pero eso pasó harto tiempo, como hasta los 5 meses que yo tenía sangramiento recurrente. Y ¿sabes lo que me pasaba? Que yo despertaba, no sé, como a las 6 de la mañana, Mauricio estaba durmiendo y yo estaba al lado de él despierta, no podía dormir, y yo tenía una voz que el diablo te habla así como en primera persona, ¿no es cierto? Y yo sentía, la bebé murió, la bebé no está, te vas a levantar y vas a sangrar. ¿Vale? Y eso eran esos dardos de fuego, esas flechas encendidas, yo las sentía en mi mente. Y fue un tiempo difícil en que yo aprendí esto de la armadura de Dios. Y yo empecé a prepararme con palabra como arma para repeler estos ataques del diablo. Y yo empecé a declarar la palabra de Dios, que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Hay una palabra, creo que era en Isaías, que decía que si Él me había hecho concebir, Él iba a hacer que mi bebé naciera. Y me emociona ahora recordar porque el Señor me dio palabra. En ese tiempo, incluso antes de que yo quedara embarazada, me hablaba a través de estas palabras. Y yo con esas palabras, querido hermano, guerrié esos meses hasta que ya se fue. Se fueron esos dardos y seguimos avanzando hasta que la Florencia nació. Después con la Pía Renata fue un poquito, sangré como 2 meses. Y ya con la María Esperanza no sangré nada. Pero ya esta guerra yo la había ganado en el Espíritu a través de la palabra de Dios. Entonces yo igual quiero animarlos, queridos, a que esto es así. El Señor nos da estas armas, pero si yo no leo, si yo no me preparo, no voy a tener esa herramienta maravillosa que el Señor nos da para pelear esta batalla espiritual. Entonces ahora usted tiene que armarse. Si siente temor de algo, busque la palabra. Busque palabra, y cuando el diablo venga a querer atormentarlo con mentiras, usted va a tener palabra para declarar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos que memorizar su palabra. Sí. Es nuestra arma. Y aquí yo tengo otra versión y dice que a la espada a que se refiere es como daga o espada corta. Entonces, que nos hace hábiles. Pero debemos tenerla en nuestra boca. Y por eso es tan importante también un poco pasándolo a la música que escuchamos. Así es. Es tan importante escuchar música que contenga palabra de Dios. Que tenga un contenido de su palabra. Que hable del Evangelio de la cruz. Que hable de sus promesas, que hable de lo que Dios hará. Hay canciones que nos llevan al final de los tiempos, a la gran victoria del Señor, y que eso nos trae paz. Hay otras canciones que en el momento nos dicen a través de su palabra que Él es Dios proveedor, que Él está en control de todo. Su palabra dice, escriban la palabra, pónganla en todos lados. La palabra de Dios. Me acuerdo yo cuando empecé y dije, Señor, yo tengo que tener, estaba niño, 14, 15 años, tengo que tener una práctica de oración. Y me acuerdo que puse un cartelito en el interruptor de la luz. Orar sin cesar. Entonces iba saliendo de la pieza, apagaba y veía orar sin cesar. Así que a veces me tenía que devolver a orar porque no lo había hecho. Simple, algo muy simple. Amén. Hay hermanos que yo hemos ido a casa con mi esposa y tienen en el refrigerador, tienen palabra. Y día a día van anotando. Hay otra persona que tenía una pizarra, entonces en el día esta palabra, al otro día otra palabra. Pero esta es la forma. Lámpara es a mis pies
tu palabra. Amén. En la oscuridad la lámpara es la palabra de Dios. En la oscuridad del mundo hoy día la lámpara, la luz es su palabra, es Cristo mismo. Amén. Cuando el diablo quiere traer oscuridad a nuestra mente, ¿qué es la luz? Su palabra, su Amén. palabra, su palabra, hermano. Preciosa palabra de Dios. Amén. Preciosa palabra. Dice, cuando tenemos contenido de palabra en nuestra vida, podemos vencer el pecado. Amén. Cuando tenemos contenido de palabra, podemos vencer los ataques del infierno. Uno declara palabra. En la noche antes de dormir podemos declarar. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento, mire, yelmo, Amén. en ti persevera. Dios nos guarda en completa paz. Otra palabra que se las profetizamos a nuestra hija, que dice, serán como árbol plantado junto a corriente de agua. Esta palabra va haciendo un surco espiritual, estamos profetizando Amén. para el futuro de nuestros hijos. Es muy importante Amén. declarar, memorizar, tener la palabra de Dios en nuestros labios. Si no conocemos la palabra, no tenemos cómo pelear, no podemos atacar, nos atacan, no tenemos cómo atacar, no tenemos ningún arma. La palabra debe abundar en nuestra vida, una vez más. Amén. Debe abundar en Amén. nuestro diario vivir. Debemos memorizar la palabra. Debemos cantar su palabra. Y haciendo el paso, el link a la primera cita que leíamos de Mateo, dice que aquel que escucha su palabra y la pone en práctica es aquel que edifica sobre la roca. Amén. Aquel que pone en práctica la palabra tiene un propósito y no es presa fácil del diablo, ni de su temor, ni de los temores que el diablo ahora está desatando. No, porque no hemos puesto el yelmo, porque no hemos puesto el cinto, la coraza. Amén. Amén. Y la espada la tenemos en nuestras manos. Amén. Amén. Así es. La espada que es su palabra. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos compartido su palabra. Amén. Palabra. Amén. Así es. Mi amor, ¿tú puedes orar? Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque Gracias, tú Jesús. eres el que nos está enseñando, Dios. Señor, necesitamos, Señor, ponernos esta mano. Gracias, Padre. Señor, perdónanos por Gracias, veces, Señor, que cuántos días, Señor, nos hemos levantado sin armarnos, Señor. Cuántas veces hemos estado a expensas, Señor, de estos dardos de fuego del maligno, Señor, porque no nos hemos preparado en oración. Señor, y queremos declarar, Señor, en nuestras vidas puesta, Señor, esta armadura maravillosa, Señor, para poder soportar, Señor, los dardos de fuego del maligno. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Sabemos, Señor, que esta lucha, Señor, no es contra sangre o carne, Señor, sino que es una lucha espiritual, es una lucha del Espíritu, Dios. Y declaramos nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti. Amén. Y yo te Sí, pido, Señor, sí, que ahí donde Señor. está mi hermano, Señor, puedan estarse, Señor, tomarse un tiempo contigo, Señor, y buscar de ti, Señor, y ponerse esta armadura maravillosa, Señor, y estar cubierto, Señor, cubierto su corazón, Señor, Amén. ceñido sus lomos, como Amén. dice tu Sí, palabra, Señor. Señor, puesto, Señor, este yelmo de salvación, puesto el calzado, Señor, del Evangelio de la paz. Amén. Señor, esta disposición, Señor, a predicar tu palabra, Dios. Señor, y tomar la espada, Señor, del Espíritu, el escudo de la fe, Señor, estar preparados, Señor, preparados para la batalla día a día, Señor, día a día esto, Señor, en nuestra vida. Señor, queremos perseverar en ti, Señor, no importa lo que esté ocurriendo, Señor, en el mundo. Nosotros queremos y escogemos perseverar en ti, Señor. Sabemos, Dios, que tu palabra nos dice que somos más que vencedores en ti, Señor. Más que Amén, vencedores, más que Dios. vencedores. Somos más que vencedores, Sí, Señor, porque Señor, tú más que estás con vencedores nosotros, en ti, Señor. más En que el nombre de Jesús.
Señor, Gracias. tu palabra dice también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y así tanto, Señor, que tú nos hablas, Señor, que tú nos animas, Señor, a perseverar, a seguir adelante, Señor. Te amamos, Dios. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. 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 Amén. Declaramos palabra del Señor. Ya no hay condenación para aquellos que están redimidos por la sangre de Jesús. Se levantó el de la muerte para que hoy todo hombre recibiese su vida y salvación. Cordero Santo, Cordero de Dios, Cordero Santo, Cordero de Dios, el que fue glorificado, el que fue glorificado, en la gloria exaltado, recibido por los ángeles en el cielo. El que fue glorificado por la obra consumada, dando a los cautivos plena libertad. Cordero Santo, Cordero de Dios, Cordero Santo, Cordero de Dios. Y hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Los ancianos están postrados a sus pies. Toda gloria, toda honra, toda fuerza y poder, toda gloria al Cordero de Dios. Cordero Santo, Cordero de Dios, Cordero Santo, Cordero de Dios. Y hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Los ancianos están postrados a sus pies. Toda gloria, toda honra, toda fuerza y poder, toda gloria al Cordero de Dios. Cordero Santo, Cordero de Dios, Cordero Santo, Cordero de Dios. Te bendecimos, Señor, que tu palabra abunde en nuestra mente y en nuestros labios. Señor, que el Evangelio de la paz sea anunciado a través de nuestros labios y a través de nuestros hechos. Que tu verdad esté en nosotros, que eres tú mismo, Jesús, tu verdad en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias. Que nuestros pensamientos estén en ti, Señor. Gracias, Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos. Que tu palabra, Señor, traiga revelación de tu persona y más revelación, Señor, más profundidad en nosotros, Señor.
Gracias, Jesús. Amén. Amén. Señor. Un abrazo, hermanos. Amén. Abrazo. Les amamos. Amén. Sí, sí. Pueda ser de edificación. Amén. Que sean bendecidos. Amén. Nos encontramos sábado, 19 horas en nuestro culto. Así que una bendición. Abrazo. Chao, queridos.